Bueno, bueno, vamos a hablar un poquito ahora como una introducción a lo que es el abordaje o la teoría feminista o teorías de género y literatura. ¿Ok? Esto va a implicar dos aspectos fundamentales. Número uno, ver cómo tomamos todas las elaboraciones no todas, sino por lo menos tener una base de las elaboraciones del feminismo y aplicarlas a la literatura. ¿Ok? Entonces tenemos que ver, en primer lugar, un poco la historia del feminismo y ver cómo en el marco de esa historia del feminismo se van elaborando una serie de ideas o teorías eh, literarias con un marcado enfoque de género, dándole peso al tema de lo femenino. ¿Ok? Y en segundo lugar, un abordaje de género no es únicamente darle prioridad al tema de la mujer, sino también a las nuevas identidades sexuales que van surgiendo en el marco de la sociedad posmoderna, en el marco de la globalización, en el marco de que emergen nuevos actores sociales invisibilizados, que estaban ahí antes, invisibilizados y que están comenzando a decirse, que están comenzando a tener un lugar en el espectro literario y que son cada vez más estudiados. Por ejemplo, hay una teoría, y esta es la que nos vamos a centrar, una teoría llamada teoría de lo queer. ¿Ok? Queer en Estados Unidos, en inglés, implica homosexual, implica este, toda la parte de la diversidad. Entonces, las literaturas actuales tienen mucho ese homoerotismo, tienen mucho eh, esa cuestión de diversidad de género. ¿Por qué? Porque justamente la posmodernidad o la época que se inaugura a partir de los años 80 en el plano literario va más allá de la dicotomía genérica entre masculino y femenino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según estas teorías, eh, esas dos, esos dos, eh, esas dos dicotomías son dos encasillamientos. Y la idea tanto de las teorías de género, de la diversidad, como el estudio desde lo literario es reforzar de que hay sujetos que no se sienten identificados en ninguno de esos dos espectros. Entonces, y que deben ser tomados en cuenta. Y que desde la literatura se problematiza la idea de esa dicotomía masculino-femenino. ¿Ok? Se problematiza y va más allá de esos dos. Entonces, el estudio de la teoría de género y literatura se centra principalmente en el tema de la mujer y en el tema de las identidades sexuales. Hay otra vertiente que no es tan habitual, que tiene ver con las nuevas masculinidades, ¿ok? En indagar cómo desde lo masculino se va a deconstruir la ideología machista y los hombres experimentan un proceso de ruptura con las ideas impuestas por el patriarcado. Pero es un sector minoritario que no se da tan frecuente y que no va a ser tan objeto de este estudio. Lo vamos a tocar, por supuesto, pero no es tan enfatizado a eso. Entonces, eso en un segundo momento. En primer momento, el tema histórico. En segundo momento, un poco las teorías que van surgiendo que tienen que ver con lo feminista o lo femenino en la literatura, la diversidad de género. Y un tercer momento que vamos a ver tiene que ver con la aplicación, cómo podemos trabajar los temas del feminismo, eh, de la teoría de género, de la diversidad sexual en las aulas desde lo literario. Ujú. Que vamos a ir combinándolo con las fases de
el análisis literario. Fase, recuerden, natural, fase de ubicación, fase analítica y fase este, explicativa o interpretativa. ¿Ok? Podemos empezar diciendo que las teorías o el feminismo, las diferentes expresiones del feminismo, las podemos ver desde la Edad Antigua, desde Grecia, desde Roma, en donde hay diferentes manifestaciones de donde se reivindica el lugar de la mujer en la sociedad más allá de las ideas retrógradas que impone el patriarcado, que consideran a la mujer como un objeto al servicio del hombre, como una especie de segunda categoría. ¿Okay? Entonces, desde esos tiempos, podemos ver cómo diferentes mujeres fueron eh, rebelándose contra el sistema patriarcal machista, desde las sociedades esclavistas como la sociedad griega, como la sociedad romana. Era minoría. ¿Okay? Recordemos que la escritura de alguien como Safo, que fue una de las primeras poetas de esa época, tenía un peso importante, pero no era la mayoría. En ese momento estamos hablando de pequeñas manifestaciones del feminismo, pero que no estallan o que no se vuelven de manera frecuente. Cuando vemos una preponderancia mayor, principalmente alrededor del siglo XVIII, XIX, cuando se empiezan a gestar los diferentes movimientos de liberación de la mujer, ¿ok? Que buscaban cuestiones básicas, como en el caso del voto femenino, como en el caso de poder acceder al mercado de trabajo, y ahí podemos ver un movimiento claro a partir de lo cual se asocia el feminismo, que tiene que ver la lucha con los derechos, la lucha por reivindicar aquellas, eh, aquellas leyes, aquellas medidas que le eran negadas a las mujeres. De ahí que surge todo aquel movimiento en Estados Unidos de las sufragistas, que eran una serie de mujeres, hay una película sobre eso, un grupo de mujeres que lucharon incansablemente contra el voto femenino. Perdón, a favor del voto femenino. Entonces, esa lucha, eh, digamos que más confrontativa, tuvo también de fondo una lucha ideológica contra la estructura de dominación llamada patriarcado. ¿Okay? El patriarcado es una ideología, toda una estructura de dominación y de opresión contra la mujer. ¿Ok? ¿Cómo operó el patriarcado, por ejemplo, en esa época, en las primeras luchas importantes de reivindicaciones de la mujer? Pues bueno, una de las justificaciones era que la mujer no tenía capacidad de razonamiento. Entonces, no podía discernir entre qué era la mejor opción para ejercer el voto. Cuestión que el hombre sí lo tenía. Entonces, desde ese momento podemos ver una manifestación concreta de lo que es el patriarcado. El patriarcado, en este caso, imponía como un rol de género al hombre la actividad de lo racional, de pensar. ¿Ok? Y el hombre estaba ligado directamente a la esfera pública. En cambio, la mujer era vista como aquel ser inferior, por supuesto, pero que su misión no era pensar, porque era inferior, sino que su misión era sentir. ¿Ok?
toda aquella idea de que la intuición femenina y de que la mujer se dejaba llevar más por los sentimientos que por otra cosa. Entonces, una de las justificantes del patriarcado en esa época, ideología patriarcal que defendían los hombres, porque el patriarcado es, digamos, etimológicamente habla de eso, el pater, la idea de que el hombre es superior, y a partir de ahí se va a estructurar la vida social en, en, el, en las diferentes instancias del capitalismo. Entonces, la justificación desde el discurso patriarcal era que la mujer no tenía la capacidad de razonamiento para tomar decisiones que le competían a toda la sociedad. Entonces, las mujeres poco a poco se fueron revelando. Esa lucha concreta por el voto, por ejemplo, implicó una lucha contra esa conciencia patriarcal, dominante, machista en este caso. ¿Ok? Estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII. Ya alrededor del siglo XX es donde se van a desarrollar las diferentes manifestaciones del feminismo, a través de la filosofía, a través de la antropología, a través de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, ¿ok? En donde empiezan a cuestionar más a fondo ese sistema patriarcal de dominación contra la mujer, ¿ok? La primera fue Simone de Beauvoir, ¿ok? Que fue con su libro El segundo sexo, pues no la primera, digamos que fue una de las más relevantes. Tenía un libro que se llamaba El segundo sexo, ¿ok? En donde ella estudia a fondo el patriarcado, cómo opera ese sistema de dominación basado en la superioridad supuesta del hombre. ¿Ok? Entonces ella en su libro va a desmitificar diferentes aspectos de ese patriarcado. ¿Ok? Y llegar a decir, bueno, la sociedad capitalista patriarcal, en primer lugar, el patriarcado, impone una serie de roles de género, tanto a hombres como a mujeres. ¿Ok? Como ya lo vimos, entre esos roles de género está, por ejemplo, el tema de que la mujer era confinada a lo privado, al hogar, al cuidado, gratuito por cierto, a la reproducción, a las labores domésticas, y el hombre se encarga de lo público, de la esfera laboral, de hablar por la familia, de tener voz, de ser un ente activo. En cambio la mujer, ente pasivo. ¿Ok? Toda la idea, ahí viene otra dicotomía, todas aquellas ideas, por ejemplo, mujer como el sexo débil, hombre como el sexo fuerte, ¿ok? Por una supuesta, Simón de Beauvoir ahí también critica esa justificación biologista de decir, bueno, hay una diferenciación genética, biológica entre hombres y mujeres que hacen que las mujeres sean así y los hombres sean así. Siempre justificando la superioridad del hombre sobre la mujer. Entonces, Simone de Beauvoir es una de esas filósofas que cuestiona esa visión. Ella decía, eh, no se nace mujer, sino que se hace mujer. ¿Ok? Porque la sociedad es la que establece para las mujeres distintos roles de género. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se concibe como el feminismo en relación con las estructuras de dominación desde el patriarcado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del feminismo, es toda una corriente ideológica que va a luchar o que va a desenmascarar el patriarcado como un sistema de dominación que promueve en la sociedad la superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Ok? Sobre la mujer. Entonces, a grandes rasgos, eso vendría a ser una idea general, el concepto de feminismo, ¿ok? Y de cómo la mujer eh, se plantea una ruptura
con esos moldes establecidos. ¿Ok? Es una denuncia, un cuestionamiento al patriarcado, por un lado, y por otro lado, el feminismo implica, por supuesto, un proceso de lucha, un proceso de reivindicaciones para transformar esa realidad. Entonces, en primer lugar, podemos encontrar el feminismo identificado con la denuncia, la crítica, el cuestionamiento al patriarcado y por otro lado, la lucha por transformar ese patriarcado, por liberarse. Así podemos entender a grandes rasgos, de manera sencilla y simple, el tema del feminismo a nivel social.